Ok, seguimos aquí entonces. Voy a dejar los problemas para último para poder ver la teoría que necesitamos para hacer el laboratorio. Entonces, estábamos con problemas, pero los dejo para último. Entonces, punto 5, decimos potencia, promedio y factor de potencia. Ok, decimos, supongamos que un voltaje y una corriente senoidales se aplican a una carga cualquiera, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros tenemos una carga cualquiera por aquí. Y entonces le ingresamos una corriente por aquí. Y por aquí sale la corriente, etcétera. Estamos aplicando ¿verdad? Aquí ingresamos una corriente y entonces aquí vamos a ver una potencia. Aquí va a haber si está consumiendo corriente, entonces hay un voltaje, ¿verdad? Y esta es la carga. Carga, ¿qué significa? Es algo que consume energía, ¿ok? Esa carga puede ser una casa, puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser un país, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que le aplicamos un voltaje senoidal más el ángulo de fase del voltaje y la corriente, vamos a asumir que es, de forma general, también una senoidal más el ángulo de fase de la corriente. Entonces, ya sabemos que la potencia es V por I, ¿verdad? Entonces, calculamos la potencia, P, pero ahora para un circuito de corriente alterna, ¿verdad? Porque estamos asumiendo voltaje senoidal y corriente senoidal. Entonces, tenemos que la potencia es V por I, y entonces esto es Vm por el seno de omega t más zeta del voltaje, que multiplica a Im seno de omega t más el ángulo de fase de la corriente. Y ahora lo que hacemos es que aplicamos la identidad trigonométrica seno de A por el seno de B es igual a coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Y todo esto entre 2. Entonces, vamos a resolver la parte primera vamos a hacer la multiplicación de senos, ¿verdad? Entonces, esto implica que seno de omega t más el ángulo de fase del voltaje por el seno de omega t más el ángulo de fase de la corriente es igual
a coseno de A más B, de A menos B, perdón, entonces es coseno del primer ángulo, que es omega t menos, perdón, más menos B, que es omega t menos zeta de la corriente, ¿verdad? Menos el coseno de A, que es omega t más zeta v más omega t más zeta inicial, ¿verdad? Y todo esto dividido entre 2. Entonces, fíjense, aquí, este se cancela con este, ¿verdad? Y este se suma con este. Entonces queda, ahora sí, volvemos a la expresión de la potencia. Entonces, implica que la potencia es igual a un término estático que es Vm y m por el coseno del ángulo de fase del voltaje menos el ángulo de fase de la corriente. Todo esto entre 2. Menos el otro término, Vm y m entre 2 por el coseno de 2 omega t más el ángulo de fase del voltaje más el ángulo de fase de la corriente. Ok, entonces fíjense que en esta ecuación, el primer término después del igual es un término fijo y el segundo es un término dependiente del tiempo. ¿Verdad? Este término es un término fijo, porque es el coseno de un ángulo, cualquier ángulo que sea. El zeta de voltaje menos el zeta de la corriente da un ángulo. Entonces este tiene un valor entre 0 y 1, que multiplica a Vm por Im entre 2. Este es un término fijo. Y nótese que el segundo término es una onda cosenoidal de amplitud máxima. ¿Cuál es la amplitud máxima de esa onda cosenoidal? Pues esta, ¿verdad? Esta es la amplitud máxima, ¿verdad? Entonces, de amplitud máxima, Vm y m entre 2. Entonces, si la queremos graficar, voy a pasar la figurita para que quede bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta es la corriente y este es el V.
ahí con ángulos de fase, lo que usted quiera. Y este es el término fijo, ¿verdad? Este es el término, este es lo que se llama la potencia promedio, que es Vm y m entre 2 por el coseno del ángulo que dé entre los dos ángulos de fase de la corriente. Y la cosenoidal oscila para arriba y para abajo con respecto a la potencia promedio, ¿verdad? Porque esto que está aquí, este término oscila entre 1 y menos 1. ¿Verdad? Este término oscila entre menos 1 y más 1. Entonces, cuando es menos o los valores menos, esto se hace positivo. Y entonces está para arriba. Y cuando es más 1 o los valores positivos, entonces esto sigue siendo negativo. Y entonces se le resta al término fijo, que es este. ¿Verdad? Este es el término fijo. Este tiene un valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el valor promedio del segundo término es 0 por ser una onda cosenoidal. La carga promedio entregada y disipada por la carga, perdón, la potencia promedio. Y disipada por la carga está representada por el primer término de la ecuación anterior. El ángulo zeta v menos zeta i es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Como el coseno coseno de alfa, ay, perdón, como el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, y ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, definimos el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje como el valor absoluto de la diferencia entre el ángulo de fase del voltaje y el de la corriente. O sea, vamos a definir entonces que zeta general es igual al valor absoluto de la resta de los dos ángulos de fase.
¿Por qué? Porque el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, entonces no importa. Entonces, la potencia promedio será P igual a V máximo por I máximo entre 2 por el coseno de zeta. Y las unidades son watts. W mayúscula. Ecuación que se puede escribir como P igual a V máxima entre raíz de 2 por I máxima entre raíz de 2. Ya van a ver por qué hacemos este truco, ¿verdad? Por el coseno de zeta. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el valor máximo de una senoidal dividida entre raíz de 2 es el valor efectivo. Entonces, decimos, pero V máxima entre raíz de 2 es el voltaje efectivo. I máxima entre raíz de 2 es la corriente efectiva. Entonces, la potencia promedio P se puede escribir como el voltaje efectivo por la corriente efectiva por el coseno de zeta. Para un resistor, la corriente se encuentra en fase con el voltaje, ¿verdad? Digamos, si la carga fuera todo un resistor nada más, entonces tenemos la corriente en fase con el voltaje. Y entonces, esto implicaría que si la corriente está en fase con el voltaje, zeta de voltaje menos zeta de corriente, que es igual a zeta, como lo definimos, es igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Entonces, esto implica que el coseno de zeta es igual a 1. Y entonces, la potencia promedia en un resistor es V máximo y máxima entre 2. ¿Verdad? Y aquí entonces podemos decir que I efectiva es igual a V efectiva entre R. Y entonces, fíjense que volvemos a la ecuación que habíamos visto en la potencia de corrientes de circuito directo, solo que ahora involucramos el V efectivo. Entonces, la potencia será Vm por Im entre 2. Eso podemos escribirla como V efectivo por I efectivo, ¿verdad? Y esto podemos escribirla también como V efectivo al cuadrado entre R. Y podemos escribirla también como I efectiva
al cuadrado por R. Y todo viene en watts. Entonces, para un inductor, como para el capacitor, ideales, o sea, sin resistencia interna, el valor absoluto del ángulo de fase es 90 grados. Por lo que la potencia disipada en ambos es 0. ¿Ok? Entonces, la potencia, esto implica que la potencia en el inductor es igual a la potencia en el capacitor y es igual a 0 watts. En la ecuación potencia igual, a V efectivo por I efectivo por el coseno de zeta, que ya la habíamos desarrollado arriba, ¿verdad? Ahí está, esa es. El factor determinante es el coseno de zeta. Ya que dependiendo de su valor, así será el valor de la potencia entregada. Por esta importancia, se le llamó factor de potencia. Entonces, quiere decir que el factor de potencia se escribe como F de potencia, Fp, y es igual al coseno de zeta, y es igual a la potencia consumida entre el valor efectivo por la corriente efectiva. Cuando la corriente adelanta al voltaje en una carga, se tiene un factor de potencia adelantado, mientras que si la corriente está atrasada con respecto al voltaje, se tiene un factor de potencia atrasado. O sea, en las redes inductivas, perdón, aquí no va ningún en. O sea, las redes inductivas tienen un factor de potencia atrasado, mientras que las redes capacitivas tienen un factor de potencia
adelantado. Y listo. Eso es todo el secreto de las redes capacitivas y las redes inductivas. Ok, entonces vean qué interesante, ¿verdad? En una carga netamente resistiva, la potencia consumida P es igual al voltaje efectivo por la I efectiva. Entonces el coseno de zeta es 0, o sea que el factor de potencia, 1. O sea que el factor de potencia es 1, digamos, el elemento más eficiente que hay para consumir potencia. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Y para terminar, pasamos al punto 6, que son los fasores, que teníamos que verlos hoy. Perdonen que haya ido como así, como que un poquillo rápido, pero es que de ahí teníamos que cubrir toda esta materia. Entonces decimos, en los circuitos de corriente alterna, usualmente se emplean los fasores que para el voltaje y la corriente senoidales se definen como sigue. ¿Verdad? Si lo que tengo, ¿verdad? En el dominio del tiempo se dice es V igual V máximo por el seno de omega t más zeta. ¿Verdad? Podemos tener un voltaje senoidal así, o podemos tener una corriente senoidal también, y igual a Im seno de omega t más zeta. ¿Verdad? Entonces, el fasor se define, este es en el dominio del tiempo, esas dos ecuaciones. El fasor en el dominio de la frecuencia se define como el valor V ángulo zeta. ¿Cuál zeta? Este. Eso es todo. Vean qué fácil. Y el fasor I se define como el I, que ahorita vamos a decir que es ángulo zeta. ¿Cuál zeta? Este. Donde el valor V que se pone en el fasor es el valor máximo en el dominio del tiempo entre raíz de 2. Y la I que se pone en el fasor es la I máxima entre raíz de 2. Eso es todo. Y después les voy a explicar un poquito más, pero vamos a poner punto 7 para que nos vayamos completos, problemas resueltos. Entonces decimos problema 6-9. De ahí no me hagan mucho caso a la numeración porque estamos locos, ¿verdad? Pero yo sigo yo sigo mis apuntes, ¿verdad? Entonces dice, convierta las siguientes expresiones del dominio del tiempo al dominio del fasor. Entonces decimos, en la parte A, me dicen que tengo una expresión que es raíz de 2 por 50 por el seno de omega t. En la parte B, me dicen que tengo 69.6 seno de omega t más 72 grados.
Y en la parte C tengo 45 coseno de omega t. Entonces, la solución es, para la parte A, vean qué fácil, para que no se hagan complicaciones en la cabeza, ¿verdad? La parte A implica que en el dominio del fasor es la amplitud máxima entre raíz de 2. Entonces, la raíz de 2 se va. Entonces, es 50, ángulo. ¿Cuál es cita ahí en esa? 0. Ese es el fasor de la parte A. Pero van a ver ustedes qué útil es el fasor para trabajar y diseñar trabajar las redes. En la parte B, el fasor es 69.6 entre raíz de 2. ¿Qué ángulo? Está el seno, WT, ángulo 72. Entonces, 69 entre raíz de 2 da 49.21. Ángulo 72. Y en la parte C, tenemos que escribir primero el coseno como un seno, porque el fasor se define, ¿verdad? Lo definimos en función del seno, o sea, con funciones senoidales. Entonces, pasamos el coseno 45 coseno de omega t es igual a 45 seno de omega t más 90, ¿verdad? Entonces, el fasor es 45 entre raíz de 2 ángulo 90 grados. 45 entre raíz de 2 es 31.82 ángulo 90 grados. Ya van a ver ustedes qué maravilla es esto y por qué es que podemos, por qué es que se definió el fasor. Este método lo inventó un ingeniero que trabajó en General Electric muchos años y es un ingeniero muy famoso que escribió muchos artículos. Se me olvida el nombre en este momento, pero tal vez para la semana entrante se los traigo. Entonces, ahora el problema 610 es al revés. Dice, encuentre la expresión en el tiempo de los siguientes fasores. ¿Verdad? Dice que tengo una corriente en la parte A. Dice que tengo un fasor igual a 10 ángulo 30 grados. Y en la parte B tengo un voltaje fasorial que es 115 ángulo menos 70. Entonces, la solución dice que tenemos que implica que I, ya en el dominio del tiempo, o sea, I minúscula, va a ser igual a raíz de 2 por 10 por el seno sí, WT. sí, pero W lo podemos expresar así. 2pi por 60, ¿verdad? Porque estamos en Costa Rica. Entonces, eso es omega por T y más 30 grados. Así de fácil. No hay que complicarse. Entonces, esto es igual a 14.14 seno de 377 T más 30 grados. Listo. Esa es la parte A. Y la parte B
dice que implica un voltaje minúscula igual a raíz de 2 por 115 por el seno. Ya sabemos que W es 377 de T menos 70 grados. Hacemos esta operación y esto queda 162.65 por el seno de 377 T menos 70. Y listo. Así de fácil es. Bueno, carambas. Queda agotado uno después de esta maratón. El próximo jueves, entonces sí hay laboratorio y el examen podríamos hacerlo el próximo viernes, ¿verdad? De hoy en 8. A las 6 de la tarde se lo subo a mediación virtual y lo entregan ustedes el domingo antes de las 6 de la tarde. Y es por grupos, ¿verdad? Habíamos dicho. Entonces, son 6 grupos, entonces me entregan 6 exámenes, ¿verdad? Y claro, yo les voy a hacer un repaso de todo. O sea, el viernes a las 3 horas voy a resolver puros problemas para que les quede bien claro toda esta materia que hemos visto. ¿Ok? Claro, ustedes tienen que estudiar por su cuenta y el laboratorio que vamos a hacer, fíjense, es el laboratorio que vamos a hacer es el fasores y circuitos de corriente alterna, ¿verdad? O es, no, la potencia ya la hicimos en corriente continua, ¿verdad? Fasores. Entonces, el laboratorio 4. Entonces, el laboratorio 4, ¿verdad? Ahí viene toda la teoría y les explican varias cositas. Ven, pero es que ya teníamos que ver la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Bueno, la impedancia resistiva no la vimos, pero es una definición muy fácil. Entonces, ahí se las dejo a ustedes. Pero ya vimos el ángulo de fase, ya vimos la velocidad angular, ya vimos todo lo que está aquí, más o menos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ahí viene un poco de teoría, les explican el valor pico, el valor RMS, exacto. El valor RMS es el valor efectivo, realmente. Se le llama efectivo o valor RMS. Para una onda senoidal es la amplitud máxima entre raíz de 2, pero solo para una onda senoidal o cosinoidal. Para el resto de ondas de formas distintas no es la amplitud entre raíz de 2, ¿ok? Es una integral. Representación de un fasor, ¿verdad? Entonces, todo lo que les expliqué de la velocidad angular, aquí está explicado también, ¿verdad? Como un puntico alrededor de los ejes coordenados se puede representar como una onda en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí viene toda la explicación. Entonces, les definen la impedancia. Es la única parte que tienen que estudiar, pero de ahí, aquí está definida la impedancia de un resistor es R, ¿verdad? Y enfasorialmente se escribe R ángulo 0. En un inductor es JL. Acuérdense que J es la raíz de -1, o sea, estamos hablando en números complejos. O sea que es la reactancia inductiva ángulo 90, porque está sobre el eje J. Y la impedancia capacitiva es menos JXC, ¿verdad? Entonces es XC ángulo menos 90. Aquí está lo que vimos, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia total, que es R, más la resta de impedancias, ¿verdad? Aquí está el cuadro, aquí está el cuadro, ¿verdad? Entonces, no es nada complicado lo que faltó de teoría por ver, que es la impedancia. Eso es lo único que tienen que estudiar ustedes por su cuenta, ¿verdad? Y cómo encontrar el ángulo de la impedancia total. ¿Ok? Entonces,
Ahí tienen que estudiarlo, presentar el trabajo previo y luego armar los circuitos. Ahí sí ya vamos a usar inductores y capacitores, ¿verdad? Y entonces vamos ahí está todo lo que vimos, que la corriente inductiva se atrasa 90 grados con respecto a la resistiva y la capacitiva se adelanta 90, ¿verdad? Entonces, ahí está el trabajo previo, la lista del equipo que vamos a usar. Entonces, igual, cada uno hace un circuito. Aquí van a haber 6 circuitos, entonces sí vamos a tener 6 gentes trabajando, haciendo circuitos, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Podría subirlo ahora de una vez, profe, para ir haciendo el trabajo previo, por favor? Sí, claro. Ahorita lo subo. Y tarea también va a dejar. Sí, claro. También. Va la tarea 4. Okay. Sí. Ok. Bueno, entonces, Daisy, no hay preguntas. Entonces, esa parte de la impedancia la van a tener que estudiar ustedes. No es complicada, no se preocupen. Es una simple definición que para los circuitos en el dominio del fasor definimos la impedancia en lugar de la resistencia. En el dominio del tiempo definimos la resistencia o la resistividad, ¿verdad? Inductiva o reactancia inductiva o reactancia capacitiva. En el dominio de los fasores definimos la impedancia total, la impedancia del resistor, la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor. Eso es todo. Ese es el concepto, para que no se hagan bolas, ¿verdad? Es que simplemente esa es la parte de la matemática que les digo, que ustedes tienen que saber interpretarla. Podemos trabajar en el dominio del tiempo, pero es muy difícil. Es dificilísimo en circuitos de corriente alterna trabajar en el dominio del tiempo. Entonces, como la frecuencia omega es constante, porque F no varía, es 60 hercios, entonces omega, yo puedo trabajar con números complejos. Y ya vieron números complejos ustedes. En un número complejo tiene uno una parte real más J o I, depende de lo que le enseñó el profesor o el libro que estudió, ¿verdad? Por una parte imaginaria, ¿verdad? Ese vector, ese número complejo lo puedo yo representar en el plano coordenado, donde el eje vertical es el eje imaginario y el eje horizontal es el eje real. Entonces, el omega t me define el ángulo es un ángulo que es constante. Va variando con tiempo, pero ¿dónde me define qué es la posición que va a estar desfasado con respecto a otro vector? Una cantidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos un número solo real, entonces tenemos un vector que lo representamos en el eje horizontal, ¿verdad? Es un vector en el eje horizontal. Si tenemos un número imaginario que tiene parte real y parte imaginaria, entonces lo ponemos en el primer cuadrante, ¿verdad? ¿Y cuál es el ángulo entre el primer vector y el segundo número? El segundo vector, el zeta de fase. Eso es todo. Entonces, por eso es que se usan los fasores para trabajar circuitos. Porque cuando usted, podemos usar la identidad de Euler para trabajar con los números imaginarios. Entonces, si usted quiere multiplicar un número imaginario, usa la identidad de Euler. Entonces es I E a la I zeta por E a la I zeta 2. Entonces, E a la I omega T más zeta 1 por E a la I omega T más zeta 2. El E omega el E a la I omega T lo puede sacar a factor común porque omega es constante. Entonces lo saca. Entonces la multiplicación se convirtió en simplemente E a la I zeta 1 menos zeta 2. Zeta 1 más zeta 2 porque estamos multiplicando. ¿Ven? Entonces el E a la I omega T permanece constante. Pero la diferencia de la multiplicación de las dos cantidades es E a la I omega E zeta 1 más zeta 2 y listo.
Entonces, después usted se devuelve al dominio del tiempo y entonces escribe la parte real o la parte imaginaria, que es lo que usted está usando. Bueno, pero esa parte se las dejo de tareas. En realidad, ustedes con la matemática que han recibido, deberían de saber resolver eso. Y si tienen cualquier pregunta, de hoy en 8, no, de hoy, próximo jueves, eh, pues las hacen y yo se las trato de aclararles las dudas, ¿ok? Pues que uno termina loco, uno ya ni sabe qué palabras usar. Bueno, ok, entonces nos vemos muchachos, voy a grabar y voy a terminar de subir todo. Entonces nos vemos el Hasta luego, próximo profe. jueves a la 1. Bueno, Hasta profe, luego. muchas gracias. Gracias. Grupo 3 al 2 a la 3, ¿ok?